Bueno, es la hora en este momento, han pasado 48 minutos de la hora 8. La temperatura en este momento en la ciudad de Comodoro Rivadavia es de 11 grados, tenemos una humedad del 60%, el viento a 13 kilómetros por hora, la máxima para este jueves será de 22 grados centígrados, una tarde mucho más que agradable. Nosotros en este momento estamos en comunicación con el licenciado Gonzalo Calvo, docente de la materia de Derecho Público, de la carrera de Ciencias Políticas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Con él estaremos analizando la situación del conflicto bélico entre Irán e Israel. ¿Cuál será el impacto en nuestro país? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo nos escuchás? Hola, Tony, buen día. Buen día a toda la audiencia y gracias por el llamado. Yo escucho bien. Perfecto. Bueno, vos también. Bueno. Sí, acá 5/5, como se dice en términos radiales. Bueno, Gonzalo, justamente de la idea del llamado era para que nos des un análisis, un pantallazo de lo que vendría siendo el conflicto que justamente tiene esta parte del Medio Oriente contra Irán e Israel. ¿Cuál es justamente este conflicto? ¿Por qué se genera, Gonzalo? Bueno, primero que nada la condena, ¿no? a la guerra como forma de resolver las diferencias. Digo, esto hay que decirlo siempre cada vez que nos consultan por este tipo de situaciones, ¿no? Ya se hizo medio común que me llamen de algún medio para analizar guerras, y uno por supuesto hace un análisis, digamos, de los antecedentes profundos de los conflictos, como para ayudar a entender un poco cosas que siempre son complejas. Totalmente, sí. Luego los antecedentes inmediatos, ¿no es cierto?, los disparadores, y como vos bien decís, lo más importante para nosotros, cómo nos va a afectar. Y uno por ahí dice, bueno, va a suceder esto, es muy esperable, ¿no? Digamos, sabemos que en materia social las predicciones nunca son perfectas, nunca son absolutas, pero uno puede imaginar que los precios de los hidrocarburos con esto van a subir. Y después te dicen, no, mirá lo que está diciendo, que la guerra nos conviene. La guerra siempre es una barbaridad y una fatalidad. Totalmente, sí, tal cual. A partir de ahí tenemos que tener la inteligencia, tanto individual como la inteligencia colectiva, como Estado-Nación, sobre todo, de anticiparnos a lo que puede suceder. Los países que hacen esto son los países que progresan. Cuando la Argentina hizo esto, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, al conflicto más aberrante de la historia de la humanidad, al menos de los que conocemos, la Argentina pudo anticipar lo que sucedería en el escenario de posguerra y utilizarlo para tomar decisiones políticas que llevaron a un crecimiento del país con distribución y con justicia social. Digo, tendríamos que estar no solamente formando comités de crisis que tienen cara de foto, es decir, tienen cara de ser una respuesta mediática y momentánea, espero equivocarme, sino convocar expertos desde el gobierno, convocar expertos para anticipar el dentro de lo posible, no dentro de lo sumamente incierto del contexto que estamos viviendo a nivel mundial, poder anticipar probables escenarios y a partir de ahí ir orientando a los tomadores de decisiones, ¿sí? Dicho esto, estamos hablando de una región que está en permanente conflicto, sí. Medio Oriente, el Oriente Próximo y el Medio Oriente, conflicto que a veces escala su intensidad y otras veces está en una situación más de guerra de guerrillas, de pequeños enfrentamientos, pero sobre todo la región de Palestina y bueno, Siria en los últimos años ha recrudecido, y estamos hablando de lugares que son cuna de la civilización. Estamos hablando, Irán, Persia es un país con por lo menos 3.000 años de historia como país. Como para entrar un poquito en contexto y que vos le vayas explicando un poquito a la gente la parte técnica, como para el ciudadano común, ¿no? Irán es un sistema político bastante complejo, si se quiere, o inusual. Está combinado justamente una teocracia islámica moderna y con el tema de la democracia. ¿Es así, Gonzalo?
Sí, es así. Es muy difícil de entender para nosotros porque son sistemas muy diferentes a las democracias republicanas, Exacto. liberales, que, digo, muchas veces se habla de los gobiernos en Argentina son populistas, son esto, son lo otro. Más allá de esa adjetivación que se puede utilizar para un determinado gobierno, nuestro sistema, nuestra forma de gobierno, es una democracia liberal. Exacto. Similar en líneas generales a la que pueda tener Estados Unidos, a la que pueda tener Alemania, pero después el resultado, digamos, el desempeño de cada sistema es diferente y se puede evaluar y medir, ¿no? Pero estamos acostumbrados a una forma de gobierno y a juzgar, a valorar a los otros sistemas en función de nuestros parámetros, y desde ese punto de vista es sumamente difícil analizar y comprender a los sistemas de los países musulmanes. Porque está muy presente en varios de estos países la cuestión religiosa como orientadora de las leyes y de las decisiones. Si bien la mayoría son regímenes laicos, sí. La mayoría son regímenes laicos, por ahí algunos más republicanos que otros, claro, pero Irán, justamente como vos decís, es una teocracia, una república islámica. Sí, totalmente. Desde 1979. Exacto, justamente ahí quería llegar. Y que Israel prácticamente se lo reconoce, ¿no?, como una democracia parlamentaria, ¿no?, formados con 3 poderes ejecutivos. ¿Es así o no? Sí, el caso Israel es un país, perdón. Sí. Un país mucho más nuevo. Si el Estado de Israel, pensemos que se fundó en 1948, el arribo de personas, si bien siempre hubo judíos residiendo en Palestina, desde siempre, digamos, no todos los judíos se fueron en la época del Imperio Romano, pero el arribo masivo comenzó a principios del siglo XX y el reconocimiento del Estado de Israel fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es, digamos, rechazado fuertemente por la mayoría de la población de alrededor, que es población mayormente musulmana, y particularmente el gobierno revolucionario islámico de Irán, desde que tomó el poder, como ya te digo, hace más de 40 años, alimenta una fuerte retórica anti-israelí, un fuerte discurso anti-israelí, y se dice, y es muy probable que sea cierto, que financia a los grupos opositores a Israel, que muchas veces llevan adelante acciones de guerrilla o acciones terroristas en algunos casos. Esto no está del todo comprobado. Irán mantiene, el gobierno de Irán mantiene un discurso ambiguo, digamos, no llega a negarlo tampoco, pero es fuertemente sospechoso, y de hecho también condena fuertemente a todo lo que es Occidente, en particular a la acción de Estados Unidos en Medio Oriente, lo cual hizo que los gobiernos norteamericanos, sobre todo los gobiernos republicanos, Bush, Trump, que son los más belicistas, lo ubiquen dentro de los países que ellos denominan del eje del mal, junto con Venezuela, junto con Siria, bueno, en su momento Libia, hasta que depusieron a Gaddafi, hablo de hace unos 10 años atrás, un poco más, ¿sí? Entonces son países que están en la mira, al mismo tiempo de todos los países musulmanes. Digo, Irán no es un país árabe, esto hay que aclararlo, ¿sí? Está bien. El hecho de ser árabe tiene que ver con una cuestión étnica y lingüística. Irán, los persas hablan su idioma, digo, forman un pueblo diferente a lo que son los árabes, sí son musulmanes. Y sí se han constituido en la referencia de todo el movimiento islamista, que está muy presente en todos los países musulmanes. La mayoría de ellos hablan la lengua árabe y son países etnoculturalmente árabes, digamos, ¿sí? Gonzalo, es muy compleja la situación de Medio Oriente, que viene de arrastre, digo, no es... pero Irán se ha colocado, digamos, como referencia por capacidad militar, por tamaño, por población. Digo, es un país, una suerte de potencia regional de segundo orden, podríamos decir, el concierto de Medio Oriente, que se ha colocado como la referencia de todo el movimiento, que es fuertemente crítico y plantea una resistencia, pero una resistencia activa y agresiva contra Occidente, y en particular contra la presencia de Israel. Gonzalo, ¿cuáles son los riesgos que involucran a la Argentina justamente a comprometerse al apoyo hacia Israel? ¿Por qué justamente se vuelve a la memoria el atentado, por ejemplo, a la AMIA? Claro,
eso es un tema muy interesante y que a mí me preocupa un poco. Argentina siempre mantuvo una tradición neutralista ante los conflictos mundiales porque en general no tenemos ningún interés ni ninguna participación en esos conflictos. Entonces, esto tiene que ver con la ayuda humanitaria, esto tiene que ver con una fuerte participación diplomática en foros internacionales, pero justamente en los 90 sucedió algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿sí? La presidencia de Menem decidió llevar adelante un alineamiento internacional similar al que está llevando adelante el gobierno actual de Milei, que un poco rompe con esa tradición neutral y plantea que la Argentina, yo no sé si por una cuestión simplemente ideológica de estos gobiernos, si por hacerse ver, pero plantea que la Argentina tenga una participación en este tipo de conflictos, así como Menem en su momento, en el 91, 92, cuando estalla la guerra del Golfo Pérsico, también en Medio Oriente, decide enviar 2 fragatas, ya bastante antiguas, no bastante obsoletas, de la Armada Argentina, y con esa participación simbólica que no tenía nada para aportar en la resolución del conflicto, ¿sí? Y digo, el estado de las Fuerzas Armadas de hoy, lamentablemente, no es mejor que el de principios de la década del 90. Ya fue un apoyo justamente a los Estados Unidos, ¿o no? Exacto, pero es un apoyo simbólico, es un apoyo muy vistoso, muy para la foto, que yo creo, esto ya es una opinión personal, que no, digo, en las guerras no hay buenos y malos, hay intereses, digo, la guerra es mala en sí misma. Exacto. Entonces, me parece que en términos del interés nacional, tomar partido por cualquiera de los bandos no tiene nada que ofrecernos, y sí genera un riesgo. Claro. Digo, el riesgo de lo que sucedió en los 90 lo conocemos, ¿no? La Argentina sufrió 2 ataques terroristas. Uno contra un objetivo extranjero, como era la Embajada de Israel, pero en territorio argentino, y otro la AMIA. Contra un objetivo argentino, que además provocó muchísimas víctimas, como es la AMIA, y que lamentablemente no solo que está sin resolver, sino que la mayoría de lo que se hizo desde el Estado tuvo que ver con el entorpecimiento de la investigación. No querer conocer quiénes fueron los responsables y eventualmente llevar adelante una condena. Entonces, esto es gravísimo en términos internacionales y esto, digo, lo que está sucediendo ahora abre la puerta nuevamente a que esta suerte de demonio del pasado vuelva, viste, como en las películas, vuelva a salir a la luz, sin necesidad, porque vuelvo a insistir, no tenemos nada que hacer nosotros, ni en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN, ni en el conflicto ahora o el inminente conflicto en Medio Oriente, porque digo, hasta ahora lo que tuvimos fue un ataque no reconocido por Israel, pero que se sospecha fuertemente que fue de Israel a un cuerpo diplomático iraní en Siria, ¿sí? Cosa que en términos internacionales es muy grave, en términos de derecho internacional, lo último que se ataca son las sedes diplomáticas, ¿sí? Las embajadas o la inmunidad de la valija diplomática, o sea, ya es una acción condenada desde todo punto de vista y ampara, o sea, todo lo que son cuerpos diplomáticos está amparado por todo el plexo jurídico del derecho internacional. Si en medio de una guerra no se puede atacar, por lo general los países en conflicto armado retiran las delegaciones diplomáticas, ¿no? Pero si llegara a quedar alguna o algún diplomático en tránsito, lo que fuera, es altamente condenado el ataque a esa figura, ¿no? Si bien Israel, insisto, no se adjudicó el ataque, la autoría del ataque tampoco lo desmintió, y lo que hizo Irán fue una represalia, tal vez desmedida, ¿no? Ahora, hay que ver cómo reacciona Israel a esto. En última vez se está esperando eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la represalia? Claro, esto fue la represalia de Irán. Muchos analistas plantean que fue una represalia moderada, en el sentido de que hubo un previo aviso y de que fue una manera de decir, no pases de acá, y dejá de pegarle tanto a mi amigo
Hamas y Hezbollah, digamos. Claro, sí, se entiende. Dejá de, hagan la guerra entre soldados, digamos, dejá de bombardear lugares donde hay chicos, donde hay madres, qué sé yo, hospitales, escuelas, dejá de ocuparles el territorio. Digo, es muy compleja también la situación de Palestina, Franja de Gaza y demás. Y hay quienes plantean que se trató de eso, digamos, que no necesariamente conllevaría una escalada. Fue una demostración de fuerza, como de plantear que de continuar la misma intensidad del conflicto en Palestina, Irán pasaría a desempeñar un rol más activo en auxilio de los grupos y milicias que es sabido que son aliados de Irán y probablemente financiados y apoyados por Irán. Digo, hay que ver qué sucede. No es inminente ni es obvio que vaya a producirse una escalada del conflicto en Medio Oriente. Lo que no se puede dejar de relacionar ambos grandes conflictos a nivel mundial, el de Ucrania y el de Palestina. Y lo que esto por ahí va a significar en la parte económica global con respecto al petróleo, ¿no? Que son grandes potencias a la vez eso. Sí, bueno. Ya el conflicto de Ucrania supuso un alza de los precios de los hidrocarburos y también un alza del precio de los alimentos. Es probable que esto se profundice. Digo, Medio Oriente no produce alimentos, pero sí es la zona clave. Digo, cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente se produce una escalada en los precios del petróleo. Después, esto por un lado, a nosotros, Argentina está logrando el salir del déficit energético a partir de la explotación de las reservas petrolíferas y gasíferas, Vaca Muerta sobre todo. Esto a Comodoro Rivadavia, nuestra región puntualmente, estaba siendo un poquito perjudicada por el hecho de que ya es sabido en otro plano, ¿no? La inmensa mayoría de las inversiones petroleras se están trasladando a la cuenca neuquina. Claro, sí. Esto podría haberse un poquito atenuado, sí, porque un pozo ya maduro, digo, no soy un experto en el tema, pero podemos inferir que un pozo de baja rentabilidad, si sube el precio internacional, va a volver a ser un poco más interesante para quienes ya lo están explotando. Entonces puede ser que nuestra región colateralmente también se vea beneficiada, ¿no? por este incremento. Y por otro lado, en todo lo que es la transición energética y la investigación y la puesta en funcionamiento de energías renovables, de energías limpias, sea eólica, litio, se empieza a hidrógeno, más que nada para ese lado, ¿no? Y porque en general el problema, digamos, de las energías limpias por el momento es un problema de costo. Digo, son más caras de producir que las convencionales. Entonces, cuando el precio de las convencionales sube, también hay se vuelve menos antieconómico, más rentable la producción o la inversión en energías limpias. Digo, entonces el panorama por ese lado, tanto en convencional como en nuevas, debería ser alentador para nosotros. Después hay que ver cómo gestiona el país el tema del consiguiente incremento en precios de alimentos, ¿no? Que no es, no es algo inminente, pero sí, para mí al menos es bastante seguro que si sube la energía van a subir gran parte de los otros rubros de la economía, sobre todo los que dependen del combustible para producirse, ¿no? Así es. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Gonzalo Calvo, él es docente de la materia de Derecho Público, de la carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Con él justamente estuvimos haciendo un análisis del conflicto geopolítico entre Irán e Israel. Gonzalo, te agradecemos mucho tu análisis, tu punto de vista objetivo para este momento político de la radio a través del 88.7. Gracias, Tony, a vos y bueno, a la audiencia de Momento Político, un saludo y que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, Gonzalo.
Un abrazo. Adiós. Bien, ahí escuchamos a Gonzalo Calvo, licenciado en Ciencias Políticas, haciendo un análisis con respecto al conflicto bélico entre Irán e Israel. Cuáles son justamente los impactos que vamos a tener nosotros en Argentina en materia económica, social también, ¿por qué no? Y a nivel global. Nosotros seguimos avanzando en esta mañana por 88.7, cuando pasaron 8 minutos de la hora 9, ya tramo final. Nosotros en esta primer mañana que te hacemos buena compañía con grandes canciones.